El nacimiento de Nueva España. La conquista militar dio paso a la transformación del antiguo imperio mexica en una posesión española. La caída de México Tenochtitlán dio paso a un conjunto de interrogantes para los derrotados. ¿Cómo sería ahora su vida? ¿Qué pasaría con quienes habían sido las autoridades, los nobles, los sacerdotes, los señores? ¿Qué cambiaría? ¿Algo permanecería igual? ¿Qué pasaría ahora que los habían abandonado sus dioses? Entre muchas otras preguntas, los aliados mesoamericanos de los españoles también enfrentaban algunas incertidumbres relacionadas con el futuro inmediato. Si bien su antiguo enemigo ya no estaba, los españoles tomaban su lugar y debían hacer valer los acuerdos previos. Los mesoamericanos que no habían sido conquistados discutían que, hacer frente a los vencedores de los mexicas, defender su autonomía, someterse a cambios de evitar la destrucción, ¿tendrían oportunidad? La decisión no era sencilla. Las preocupaciones de los españoles eran distintas, pero apremiantes. Debían organizar rápidamente un gobierno que les permitiera mantener su dominio, evitar una rebelión de los mexicas, repartir el botín entre los conquistadores y cumplir con los objetivos de la conquista, conservar estas tierras para el rey de España y evangelizar a los habitantes. Además, necesitaban una base para conquistar el resto de Mesoamérica y el territorio más allá de la frontera, pues la búsqueda de riqueza y fama seguían siendo el motor de los conquistadores. Pero antes de iniciar estas empresas, era necesario consolidar Nueva España. Como gobernador, Hernán Cortés ordenó construir la capital de este nuevo reino sobre los mexicas. Para ello, se utilizaron los edificios destruidos por la guerra de conquista y se derribaron palacios, casas y templos. Con sus piedras se levantaron los nuevos edificios de gobierno y comenzó la construcción de la catedral, los conventos y las casas de los españoles. Para estas obras, los españoles utilizaron el repartimiento, un sistema de trabajo a través del cual se obligaba a los indígenas de diferentes pueblos a realizar obras públicas, es decir, para el gobierno y para la comunidad. Levantar la nueva ciudad española en el lugar que ocupaba México Tenochtitlán tenía la intención de evidenciar que en el lugar de los mexicas se establecía un nuevo poder. El primer gobierno central quedó en manos de Hernán Cortés, quien ya tenía el cargo de gobernador. Al frente de cada señorío indígena, ahora llamado pueblo de indios, permanecieron los señores o las familias que los gobernaba antes de la conquista. Estos solo cambiaron de nombre, pues a partir de entonces se les llamó caciques. Los caciques pertenecían a la nobleza indígena, por tanto, ésta conservó la autoridad, las responsabilidades de gobierno y sus privilegios a cambio de organizar, administrar y mantener la paz en su pueblo. El sistema de tributo de los mexicas tampoco cambió y fue la base de la economía novohispana. A través de él se sostuvieron los pueblos de indios, los asentamientos españoles y se generaron las ganancias para ellos y la corona. Además, en conjunto con el repartimiento, se iniciaron nuevas actividades económicas, como la ganadería. Sin duda, la organización previa de los señoríos mesoamericanos resultó ideal para que los españoles lograran imponerse en los territorios recién conquistados, pues un número reducido de hombres eran incapaz de controlar a la población indígena que, pese a la gran cantidad de muertes causada por las epidemias, seguía siendo numerosas. ¿Cómo lograron esto los españoles? Mediante la repartición del botín, para que cada miembro de la hueste recuperara su inversión y obtuviera ganancias. El gobernador y el rey español distribuyeron y asignaron tierras, pueblos de indios, derecho a tributos y obligaciones que eran proporcionales a lo invertido por cada miembro de la hueste. Hernán Cortés, como capitán general, y sus hombres de confianza fueron los mayores inversionistas y quienes recibieron la mayor parte del botín. A ellos se unieron los soldados que dieron un servicio excepcional. A lo obtenido en la repartición sumaron las gratificaciones del rey español, a quienes demostraban merecer una, conocida como mercedes reales, las cuales podían consistir en tierras, títulos nobiliarios, derecho a rentas o empleos. A la asignación de pueblos de indios a un español, ya fuera como parte del botín o por merced real, se le llamó encomienda. Cuando un español se convertía en encomendero tenía a su cargo determinado número de pueblo de indios.
No se le daban derechos de propiedad sobre las tierras ni sobre las personas, solo tenía las responsabilidades de estar alerta ante cualquier rebelión, cuidar de la población y facilitar la evangelización de los indígenas. A cambio, los encomenderos recaudaban el tributo de los caciques, separaban la parte que correspondía a la corona y se quedaban con el resto. Debido a que el tributo consistía tanto en productos como en especie, la mayoría de los encomenderos incluyó servicios personales como parte del mismo, y en muchas ocasiones abusaron y maltrataron a los indígenas, lo que con los conquistadores que se sintieron justamente recompensados por su inversión y servicios, lograron el sueño de cambiar su posición económica y social al vivir del trabajo de los indígenas. Pero hubo quienes sintieron que no habían recibido lo justo. A esto se sumó la llegada de los primeros pobladores españoles, es decir, de personas que harían de Nueva España su nuevo lugar de residencia, y que no habían participado en su conquista. Ellos solían llegar con mercedes de tierras, que consistían en cesiones de tierra que les daba la corona española para construir sus casas y practicar las actividades económicas de la región. Las mercedes de tierra eran uno de los incentivos que dieron los reyes para animar a las personas a trasladarse a las nuevas colonias, pero al llegar también demandaron indígenas para su servicio, lo que dio lugar a nuevos enfrentamientos con encomenderos y con los frailes encargados de evangelizar. Debido a que uno de los compromisos con la corona era la evangelización, esta se procuró desde la llegada de Hernán Cortés a Veracruz, con la ayuda del fraile que viajó con él y con la de otros 3 franciscanos más que llegaron en 1521, quienes consideraron necesario aprender las lenguas de los indígenas y enseñarles a leer, escribir y a realizar oficios y artes de origen español. En 1524 llegó otro grupo de franciscanos, y con ellos inició la evangelización denominada sistemática. Al igual que en el gobierno y en la organización de las actividades económicas, la evangelización aprovechó la distribución de los pueblos de indios en encomiendas y la autoridad de los caciques. Por tanto, las cabeceras de los pueblos de indios se convirtieron en una unidad de administración religiosa llamada doctrina, y los frailes que trabajaron en ella fueron llamados doctrineros. Los doctrineros destacaron por su fe y porque fueron respetados y queridos por los indígenas que tuvieron a su cargo. Estos hombres consideraron que lo mejor para la evangelización y para los indígenas era evitar la convivencia con los españoles, para impedir los abusos y los maltratos o por la posibilidad de que aprendieran sus vicios. Para ellos, lo mejor era que la sociedad estuviera dividida. Pese a los esfuerzos y a la entrega de los doctrineros, los primeros años de evangelización tuvieron resultados pobres. La conversión era superficial, pues los indígenas no abandonaron sus creencias pese a la destrucción de sus templos, códices e ídolos y a la protección recibida por los frailes. Este proceso llevó décadas y requirió de estrategias muy diversas, como la sustitución de fiestas prehispánicas por celebraciones cristianas, de santuarios por iglesias y de dioses indígenas por similares católicos, la persecución de prácticas prehispánicas en general y la enseñanza a los niños. Con el tiempo, esta mostró ser una de las estrategias más eficaces, aunque en términos religiosos los resultados no eran los esperados. El aprendizaje de los indígenas de los oficios, las artes y el uso de herramientas, asombró a los frailes, quienes defendieron sus capacidades y posibilidades de desarrollo ante los españoles y ante el rey. En esta nueva España de encomenderos, pobladores y evangelizadores se creó un gobierno indirecto, entre quien encabezaba el gobierno y los indígenas mediaban diferentes figuras de autoridad, caciques, encomenderos y doctrineros. Las prácticas e instituciones establecidas en estos años dieron lugar a una sociedad dividida, desigual y entre la que había conflictos y desacuerdos. Esta situación hizo reconsiderar a la corona si Hernán Cortés debía permanecer como gobernador. Ahora que conociste algunas de las instituciones y prácticas establecidas después de la conquista, ¿consideras que eran justas o injustas con los indígenas? ¿Por qué? Si te gustó el video, dale like y suscríbete.